people, mi nombre es Silvia Bernal y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos? Los extrañé muchísimo. El día de hoy, si me ven en un set diferente, es porque estamos preparando un lugarcito para poder grabar, para que ustedes vean mejor los videos. Si les gusta, denle like a este video. El día de hoy voy a grabar un videito que me pidieron muchísimo por mi Instagram, porque yo les puse unas opcioncitas por ahí y es historias paranormales que he vivido. Así es, chicos, va a ser un story time, así que corre por tus palomitas, por tus chuches, por tu refresco, por tu agua. Ven, yo aquí te espero. ¡Hola, ya volviste! Qué bueno que regresaste. Si quieren escuchar historias de terror que me han pasado o paranormales, sigan viendo este video. Ok, vamos a comenzar por el principio, como dice la canción de La Novicia Rebelde. Comencemos desde el principio. Les voy a empezar a contar. A mí la verdad es que siempre me pasan cosas como paranormales. No quiero decir de terror, porque a veces me pasan cosas de terror, pero otras veces no. Siento que son más cosas como paranormales, pero como muchos de mi Instagram sabían que me pasaban cosas así, me pidieron que hiciera este story time de lo que me ha pasado. Esta vez les voy a contar dos historias nada más que me han pasado, que me han dado miedo de verdad. Y si ustedes quieren saber acerca de más cosas que me han pasado, coméntenlo aquí abajo. Bueno, como ya les había contado antes en mi 30 cosas sobre mí, yo voy a un grupo donde hacemos retiros espirituales. ¿Qué significa esto? Que nos vamos 3 días a un lugar abierto, al aire libre, y hacemos diferentes actividades. Resulta que en estos lugares a veces las personas llegan como con diferentes creencias, como a la Santa Muerte, algún espíritu malo, algún demonio. Entonces procuramos tener muchísimo cuidado sobre tocar esos temas. Hacienda, que es el lugar a donde nosotros vamos, regularmente son lugares con mucha paz y siempre procuramos que todo esté en calma, pero a veces es algo que se nos sale de las manos. Resulta que en este grupo nosotros teníamos un grupo de jóvenes. Éramos un grupo de muchachos que hacían lo mismo que los adultos, pero para puros jóvenes. Y resulta que nosotros estábamos solos. Para hacer esas actividades montábamos como unas estructuras donde estábamos ahí todo el fin de semana, donde poníamos nuestras mesas, nuestras casas de campaña y todo. Resulta que la estructura que montaron para los jóvenes en realidad estaba como a unos 40 metros de donde estaban la estructura de los adultos. Entonces no estábamos tan lejos, pero tampoco estábamos tan cerca del lugar donde estaban todos los adultos. Y todos los jóvenes nos teníamos que quedar en nuestra estructura. Lo único que hacíamos junto a los adultos son unas pequeñas actividades en la cual teníamos que bajar hasta una fogata que estaba un poco más lejos. Era momento de empezar las actividades como a eso de las 2 de la mañana, así que lo que hicimos los encargados de sala, que éramos 3 personas, 2 compañeros y yo, fue comenzar a bajar a los jóvenes junto con los adultos para que se reunieran en la fogata. Cuando ya habíamos bajado a todos, nosotros teníamos que encargarnos de que todo en la sala estuviera acomodado y limpio para cuando ellos regresaran. Entonces lo que nosotros hicimos fue ponernos a acomodar, a limpiar un poco. Cabe destacar que estas haciendas están al aire libre, a la intemperie. Realmente estábamos como en un terreno gigantesco vacío. Era como esos terrenos para sembrar, donde ponen las parcelas. Las personas que no saben qué es una parcela, es un terreno grande donde pueden hacer siembras de lo que sea. Entonces era un espacio gigante y en la oscuridad de la madrugada no se veía absolutamente nada para ningún lado. Ya que terminábamos de acomodar todo dentro de la sala, mis compañeros y yo salimos y comenzamos a bajar para ir a la fogata. Ya que comenzamos a bajar, nos vemos que una de las velas se había quedado encendida dentro de nuestra carpa, así que tuvimos que regresar ya que estábamos en un monte y no podía quedar nada prendido. Como estábamos a la intemperie, no teníamos nada de electricidad. Así que con lo que nos alusábamos era con velas o con el celular o con una linterna que trajéramos. Al regresar para apagar la vela teníamos que regresar los 3 juntos, porque en esos lugares siempre nos dice que nunca ande solo y mucho menos en la madrugada. Así que ya se imaginarán cómo está el trip en la noche. Regresábamos para apagar la vela, mi amiga se percató de que había una sombra gigante dentro de nuestra carpa.
para lo que nosotros nos quedamos asombrados porque nosotros ya habíamos dejado la carpa completamente sola. Entonces cuando nos quedamos ahí los tres petrificados viendo la sombra, porque se los juro que era una sombra gigantesca, no se los puedo explicar qué manera, qué forma tenía, pero era algo muy feo que nos dio bastante miedo y era muy grande. La sombra se miraba literal hasta el ras de la carpa, y eso que la carpa era una carpa muy alta. Nos quedamos, la verdad, petrificados y no quisimos seguir caminando del shock que nos dio. Para lo que mi amigo y yo volteamos a ver a mi amiga, estaba tirada en el piso, no entendimos por qué, solo pegó un grito muy fuerte y se tiró al piso. Volteamos, intentamos levantarla, no sabíamos qué hacer porque de repente se empezó a sentir muy denso el aire en donde estábamos y estábamos muy lejos de la fogata. No podíamos gritar ni pedir ayuda por la actividad que estaban haciendo abajo, no podíamos hacer ningún disturbio. Lo que hice yo rápido fue intentar levantar a mi amiga con todas mis fuerzas, y lo que pasó después fue que mi compañero se quedó como congelado viendo hacia la carpa. La verdad que yo no entiendo por qué ellos les pasó eso, como si los hubieran poseído o algo así. Yo levanté a mi amiga con todas mis fuerzas que tenía porque ella estaba tirada en el piso con sus ojos cerrados, y la calmé lo más rápido que pude y le dije que hay que llevarnos a nuestro amigo para abajo porque él no contestaba, no decía nada, estaba casi sin respirar y no entendíamos lo que estaba pasando. Entonces lo que hice fue jalarlo junto con mi amiga y lo bajamos rapidísimo. Lo tuve que poner en la espalda porque él no caminaba, no se movía, no hacía absolutamente nada, y yo la verdad tenía mucho miedo. Cuando me lo subí en la espalda para caminar con él, le grité a mi amiga que le hablara a una persona que tenemos que es especialista en esas cosas. Ana Paulina, le mando un saludo. Le grité que fuera por ella rápido porque necesitábamos su ayuda. En estos lugares nosotros tenemos unas capillas. Para las personas que no saben qué es una capilla, es como una estructura donde adentro hay imágenes religiosas acerca de lo que tú creas, y es donde entras a orar, a rezar, a pedirle a Dios. Entonces nosotros corrimos y mi amiga, cuando bajó, la persona encargada de esto le dijo: llévenlo a la capilla. Entonces yo lo iba cargando, de verdad que era una persona súper pesada. Yo lo iba cargando en mi espalda, pero yo tenía mucho miedo porque yo sentía que algo iba detrás de nosotros. Entonces yo iba casi corriendo y estuve a punto de caerme como 2 veces. Ya que llegamos ahí, que lo metimos a la capilla, la persona esta nos dijo: sálganse todos. Entonces todos nos salimos de la capilla y ella se quedó sola con mi amigo dentro de la capilla. Después de un rato que se quedó con él, me habló, ya que yo era la que estaba ahí con ellos y era la encargada de todos los jóvenes, que tenía que explicarle qué era lo que había pasado. Estábamos allá adentro, la persona, mi amigo y yo, me empezó a preguntar que si qué había pasado, que si qué era lo que habíamos visto. Entonces yo no sabía qué contestarle y mi amigo comenzó a reaccionar poco a poco, pero no para bien. En realidad él despertó y solo lo único que decía era: está detrás de ustedes, está detrás de ustedes, está detrás de ustedes. No paraba de decir eso y ni siquiera parpadeaba. Entonces todo lo que decía era: está detrás de ustedes, está detrás de ustedes. Y la persona encargada le decía: no hay nadie detrás de nosotros, despierta, no hay nadie detrás de nosotros. Y yo la verdad tenía mucho miedo. Cuando la persona lo calmaba, lo que empezó a pasar fue que la capilla estaba llena de veladoras, porque como les digo, no teníamos luz eléctrica, entonces teníamos que alumbrar con fuego. La capilla estaba llena de veladoras alrededor. Entonces hubo un momento en el que la persona le preguntó: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Despierta, ¿qué es lo que estás viendo? Entonces él lo único que le contestó fue: está detrás de ti de nuevo. Y las veladoras se apagaron. Cuando las veladoras se apagaron, yo la verdad sentí mucho miedo y le pregunté a la persona que si me podía salir de la capilla, pero me dijo que no. Entonces comenzamos a orar y la persona comenzó a frotarle como la espalda y la cabeza y la nuca. Comenzó a frotarlo y a hacer una oración como para que se le saliera lo que se le había metido, supongo yo. Entonces después de estar un ratito ahí, mi amigo vomitó. Y después de haber vomitado, después de que él vomitó y todo regresó a la normalidad, lo que nos dijeron fue que corriéramos por algo de comer para él. Le trajeron lo que fuera que iba a comer y seguimos con las actividades que teníamos que hacer ese día. Eso fue el día que llegamos, así que fue la madrugada del sábado.
Esa misma noche, ya que habíamos terminado muchas de las actividades que habíamos hecho, nos alistábamos para dormir y todos empezamos a poner nuestras casitas de campaña. Como los jóvenes iban a dormir en la estructura que habíamos hecho, la verdad teníamos muchísimo miedo durante todo el día el pensar que teníamos que pasar la noche en ese lugar. Por suerte, había muchísimas más personas que solo nosotros que se quedaron dentro de la carpa. Teníamos que estar yendo y viniendo para revisar la parte de abajo y la parte donde estaba la estructura. Una de las veces que a mí y a mi amiga nos tocó ir a dar el rondín, esta vez vimos la sombra pero de entre los árboles, como si se estuviera moviendo. Y la verdad lo único que hicimos fue correr hacia abajo, ni siquiera llegamos a ver la carpa. Después, el día domingo, que era el día que todo iba a terminar, había una actividad que se hacía como a eso de las 2 de la tarde. Entonces, donde todos teníamos que estar juntos y estábamos nosotros dentro de una cadena espiritual, se le llama. Les voy a poner una fotito aquí de lo que es. Somos muchas personas alrededor con las manos agarradas. Entonces estábamos dentro de esa cadena, solo los encargados, que uno de los encargados es mi tío y otro de los encargados era yo, de los jóvenes. Entonces estábamos dentro de esa rueda y lo que hacemos es platicar con las personas, y en ese momento yo sentí como si algo hubiera entrado en mí. Me empezó a doler mucho, mucho la cabeza y yo grité, pero grité del dolor. Y después de eso no me acuerdo de absolutamente nada. Después de eso, ya que como que pasó, desperté dentro de la capilla y estaba con la persona encargada de eso. En esta experiencia estaba también mi esposo, porque él estaba en el mismo grupo. Entonces cuando yo salí, yo recuerdo que él me dijo que sí, que me había pasado, y yo le dije que no me acordaba de nada. Y mi tío, que era el que estaba dentro de la cadena, fue el que me dijo que yo había gritado y que yo sola había corrido a la capilla con las manos en la cabeza. La verdad no me acuerdo de absolutamente nada, pero sí recuerdo el dolor, que fue muy muy fuerte, y la persona encargada de eso me dijo que no me había tranquilizado hasta que vomité. Creo que todo esto que nos pasó tuvo que ver con que había una persona dentro de esa experiencia que creía en la Santa Muerte y traía como unas vibras fuertes y feas. La verdad que dentro de esa hacienda, cuando estábamos en esa hacienda, nos pasaron muchísimas cosas de terror, que todo el tiempo las asociaban con otras cosas que no eran de miedo, pero a muchos de mis compañeros les pasaron muchísimas cosas de miedo. Una vez incluso, creo que fue en esa experiencia o una experiencia antes, uno de mis compañeros llegó a la hacienda y la hacienda estaba completamente sola, y cuando él llegó dijo que había visto a un señor como con un perro grande y corrió hacia él, y cuando él corrió y volteó a verlo, el señor ya no estaba. Dentro de esos lugares siempre pasan cosas extrañas, porque la gente llega con vibras y llega con espíritus a lo mejor que traen arraigados y cosas así. Si quieren que traiga a una persona que es especialista en esas cosas, que es la persona que nos ayuda, coméntenme aquí abajo para que les cuente muchas más historias que nos pasaron ahí. Esa fue la primera historia que me pasó, pero les voy a contar la segunda historia, que creo que fue la que me dio más miedo, y que no me pueden dejar mentir nadie, porque mi esposo estaba, mi hermano estaba, mi mamá estaba y todos estábamos. Ana Sofía la vacunaron ahora. Comenzando la historia. Eso tiene que ver justamente una vez que regresé de una experiencia espiritual. Regresábamos todo normal y yo comencé a hacer mi vida aquí en mi casa. Era cuando todavía vivía con mis papás. Entonces llegué de la hacienda el domingo en la tarde, y pues yo me metí a mi casa, me metí a bañar, dejé mis cosas. Pero a los días comenzaron a pasar cosas muy extrañas en mi casa. Tengo 2 perros, Tiffany y Fox. Entonces mi mamá me dijo que si no sabía qué estaba pasando con ellos, a lo que yo le comenté que sí que tenían. Mi mamá me dijo que habían estado ladrando muy seguido, pues a la nada, porque mis perros están dentro del cuarto de lavado que está en el segundo piso de mi casa. Y mis perros no ladran a menos que pase alguien desconocido o que alguien los quiera agarrar, que no conozcan o algo así. Entonces no había manera de que alguien pasara por arriba que ellos no conocieran. Eso fue lo primero que empezó a pasar. Después de eso, yo trabajaba en una radio aquí en Culiacán. Yo me estaba alistando por la mañana para irme a trabajar. Entonces yo tenía mi puerta cerrada y mi mamá y mi papá se iban temprano y mi hermano a la escuela.
Entonces yo me quedaba completamente sola en mi casa en lo que esperaba que llegara la hora para yo irme a trabajar. Mi papá tiene la mala costumbre de cuando estamos solos en la casa, tocan la puerta de una manera muy muy fuerte y tas, 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 como para asustarte o como para decirte que están ahí. Entonces para mí es normal escuchar ese sonido. Yo estaba consciente de que estaba completamente sola porque había visto cuando mis papás se habían ido en la mañana y que habían llevado a mi hermano a la escuela. Entonces lo que pasó fue que cuando yo me estaba listando dentro de mi cuarto, escucho que tocan mi puerta de esa manera, muy 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 fuerte. Entonces yo le contesté, ay papá, ya. Fue lo primero que contesté. Pero no hubo respuesta del otro lado, que fue lo que me pareció muy extraño. Entonces fui a abrir mi puerta y no había nadie. Mi casa es como, está la puerta de mi cuarto, está la puerta de mi cuarto aquí, hay como un pasillo, enfrente está el baño, el otro cuarto está allá y el de mis papás está hasta el fondo. Entonces cuando yo salí no había absolutamente nadie en mi casa. Revisé, fui para abajo, le grité a mi papá, le grité a mi mamá y no había nadie. Entonces yo regresé a mi cuarto corriendo. Después de eso salí de mi cuarto al baño, que les comento que está justo enfrente. Entonces yo salí de mi cuarto al baño a lavarme los dientes y regresar por mis cosas, porque decidí no hacerle mucho caso a lo que había pasado. Entonces en lo que yo salgo al baño, me lavo los dientes y regreso porque escuché un sonido. Volteo hacia el pasillo y lo que veo es una sombra en el cuarto de mis papás. Mis papás tienen una cruz, que es donde se ve como la pared que topa, en donde está la puerta. Tienen una cruz como de hierro y había una sombra justo enfrente de esa cruz. Entonces yo me quedé como en shock viendo la sombra, y la sombra corre hacia donde estoy yo. Entonces yo corrí rápido, me pongo chinita, me acuerdo. Entonces la sombra corrió hacia donde estaba yo y la verdad es que yo corrí, me metí a mi cuarto rápido y cerré la puerta. Tenía mucho miedo y comencé a llamarle pues a mi esposo, que en ese entonces era mi novio, que él es un poco incrédulo con esas cosas, así que no me creyó. Le comenté a mi mamá después de eso y mi mamá me dijo que ella sabía que algo malo estaba pasando en la casa por como había visto a mis perros. Después de eso la verdad decidí bajarme rápido e irme porque tenía mucho miedo de estar sola en mi casa. Cuando estaba abajo y estaba a punto de cerrar la puerta, me regresé porque se me habían olvidado las llaves en la barrita de mi cocina. Entonces cuando yo regreso de la sala a mi cocina está la barrita y a un lado está el comedor. Entonces cuando yo regreso iba como por el espacio del comedor y uno de los banquitos de mi barrita se jala hacia atrás como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera movido fuerte. Entonces la verdad lo que yo hice fue agarrar mis llaves rápido y correr e irme. Después de que me fui de la casa, la verdad es que me dio muchísimo miedo y le hablé a mi mamá y le hablé a mi papá y les dije que teníamos que hacer algo porque ya era mucho lo que me había pasado a mí y no lo podía seguir soportando más. Decidí pedirle ayuda a la persona que se encarga de esto en las experiencias y le comenté lo que nos estaba pasando y me dijo qué hacer, pero me dijo que me iba a dar lo que necesitaba hasta el otro día, que era como bendecir mi casa, hacer una oración. Entonces, cuando yo llego ese día a mi casa, íbamos mi novio y yo porque él me traía del grupo en donde estábamos. Entonces, cuando llegamos, se nos hizo muy extraño que mi mamá estuviera sentada en la sala de abajo. Mi mamá jamás estaba, mi mamá siempre estaba en su cuarto. Entonces para lo que a nosotros se nos hizo muy raro y le preguntamos que sí, por qué estaba ahí sentada. Y mi mamá se hizo como ay no pasa nada, solo me quise venir a sentar aquí en la sala. Pero a mí se me seguía haciendo muy extraño. Ya que estábamos ahí un rato, luego pasamos a cenar a la cocina y mi mamá decidió decirnos que le dio muchísimo miedo porque mis perros estaban ladrando como si quisieran protegerla y mi mamá los metió a su cuarto para ver si así se callaban y se tranquilizaban y los perros seguían ladrando, pero hacia la puerta, como si alguien estuviera
detrás de la puerta o en la puerta. Entonces a mi mamá le dio muchísimo miedo y decidió bajarse. Después de eso, al otro día, mi hermano, mi esposo y yo tuvimos que conseguir agua bendita y un cirio blanco para pasar por toda mi casa diciendo una oración para que todo eso se tranquilizara, porque la verdad ya era demasiado lo que nos estaba pasando. Cabe destacar que un primo mío vivía en mi casa y él le dan muchísimo miedo a estas cosas y él prefirió no acompañarnos. Teníamos que pasar por toda mi casa haciendo una oración y en el lugar donde hubiera alguien, la persona tenía que seguir la oración con nosotros. Después de que hicimos eso durante como una hora o media hora, decidimos parar, ya que habíamos pasado por toda mi casa, y después de eso todo se tranquilizó. Pero en mi casa siempre se han escuchado cosas como que alguien sube las escaleras, o como que alguien mueve las cucharas, o como que alguien hace ruidos. Siempre ha pasado eso en mi casa, pero esa vez de verdad que yo pienso que era algo muy malo que yo me había traído de una experiencia. Después de eso me han seguido pasando muchas cosas muy paranormales, muchas veces acompañada, muchas veces sola. La verdad, mucha gente no me cree porque no cree en estas cosas, pero se los juro que todo esto es verdad. Mis amigos que estaban conmigo en lo de la primera hacienda y pues, mi esposo y mi mamá y todos pueden confirmar las historias. Hasta les puedo decir que en esta nueva casa donde yo estoy viviendo, aunque mi esposo no lo quiere aceptar, yo siento que han pasado muchas cosas extrañas aquí. Muchas veces cuando yo estoy sola arriba con mi hija y él se va a trabajar, yo escucho pasos. A veces le he marcado y le he dicho, hey, ¿estás aquí abajo? Y me dice, no, aquí estoy trabajando, porque yo siempre escucho pasos aquí. Una vez que estaban mis cuñadas aquí y mi esposo, estábamos todos juntos en la sala, nadie había subido y de repente se abrió la regadera del baño de arriba. Y todos nos asustamos mucho, pero hasta la fecha no entendemos qué fue lo que pasó. Mi hija siempre empieza a reírse, como a donde no hay nadie, como si le estuvieran haciendo cariños de algún lado, pero siempre se está riendo con alguien. Yo me despierto a revisar a mi hija, pues todas las noches, y una vez que yo me desperté a revisarla y a cambiarle su pañal, me movieron el corral y la verdad yo no quise decir nada, pero me dio mucho miedo. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustaron mis historias, si te dieron miedo, ten mucho cuidado. De verdad que tenemos que tenerle muchísimo respeto a estas cosas. Hasta se podría decir que mucho miedo, mucho cuidado. No hay que meternos con nada de lo paranormal ni nada del otro mundo. La verdad que yo no me considero una persona miedosa, pero cuando pasan cosas que siento que pueden afectar a mi persona, de verdad sí me siento con mucho miedo. Eso fue todo. Si tú quieres saber muchas más historias paranormales que me han pasado, comenta aquí abajo. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si tú tienes una historia paranormal, escríbemela aquí en los comentarios o mándamela a mi Instagram, porque quiero hacer una sección de leyendo las historias paranormales de mis seguidores. Entonces me gustaría que tú que estás en casita me mandaras tu historia paranormal para yo leerla y contárselas aquí en otro video. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden seguirme por todas mis redes sociales y también suscribirse y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos y YouTube siempre te avise cuando subo un nuevo video. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que nunca estás solo. Dios siempre está contigo. Bye.